En el año de 1668, nace una niña en extrañas circunstancias. Su nombre era Josefa Marín de Narváez, hija natural de Francisco Marín de Narváez y de una mujer que todavía hoy es un misterio. La niña fue reconocida por su acaudalado padre a través de un testamento donde le dejó una buena porción de sus bienes. Fue criada por algunos familiares, ya que su padre se fue del país sin conocerla. Por las formas ocultas en que se manejó ese nacimiento, se despierta la sospecha de que la madre fuese de raza negra o india, lo que para la época representaba una afrenta para las familias blancas. Con los años, Josefa se convertiría en la bisabuela del Libertador por la línea paterna. ¿Es posible que la bisabuela del Libertador tuviese sangre mestiza? ¿Es posible que nuestro Libertador fuese mestizo y se trató de ocultar por los prejuicios de la época? Simón Bolívar fue un hombre único y avasallante. Algunos de los hombres que lo conocieron, fascinados por su personalidad y carácter, dejaron por escrito detalladas descripciones de su físico. En esas descripciones se destacan elementos como el cabello ensortijado, el grosor de los labios y la forma del cráneo. Para algunos, dichas descripciones son pruebas irrefutables de que Bolívar tenía rasgos mestizos. Gracias a una vida llena de glorias, el Libertador fue inmortalizado en numerosas representaciones pictóricas. Pocas fueron con el propio Libertador como modelo. La mayoría son reproducciones copiadas de otros retratos. En general, la imagen iconográfica no dejó ninguna evidencia de que el Libertador pudiera tener algún rasgo mestizo. ¿Quién es Bolívar? ¿Cómo era realmente? ¿Cómo era su rostro? Es muy importante esta imagen visual porque en parte te permite no solamente encarnar las palabras de ese personaje, sino que a través de la imagen visual uno trata como de penetrar más allá, de poder vislumbrar cómo era su alma, su pensamiento, su fuerza de voluntad y hacerse hasta hipótesis sobre cuáles serían los resortes que movían sus acciones, ¿no? Por eso se tiende siempre a tener un retrato de la persona. El retratismo, como quien dice, el concepto puro de retrato es lo que busca, que más que el parecido, el parecido a la personalidad interna del personaje. El parecido, todo que conocemos a alguien, es fácil para nosotros reconocer en los rasgos de una nariz, unos ojos, un personaje conocido, familiar, un amigo, etc. Pero el representar el parecido al alma o a la psicología del personaje siempre es una cosa que necesita del retratista una experiencia y una práctica que no es común. Ahí el afán de llevar a una obra la figura verdadera del retratado, pero hay también la factura artística. Afortunadamente del Libertador existen probablemente más que retratos pintados, muchos retratos escritos. Porque siempre hubo personajes a su alrededor que se asumieron como tarea histórica, que estaban conscientes del papel histórico que estaban jugando, acompañando al Libertador, que asumieron entonces la tarea de dejar plasmado una descripción física del Libertador. Casi todos esos testimonios tienen algo muy particular que resaltan ciertos aspectos físicos de Bolívar, ¿no? Siempre hablan de su mirada, de sus ojos negros, penetrantes y muy vivaces, ¿no? La frente alta y ancha, la nariz perfilada, la cuenca de los ojos profundos, el labio inferior un poco más saliente que el superior, el labio superior delgado,
de rasgos muy finos, nariz puntiaguda, una frente muy amplia, esa gran cabellera que tuvo, de pelo negro rizado. Después empiezan a aparecer las canas y lo sabemos por todas estas descripciones. Esos son elementos del rostro de Bolívar que se repiten porque son como muy determinantes. Durante gran parte de su periodo activo en la guerra, usa bigotes y las largas patillas que todos siempre le atribuimos a los próceres de la independencia. Y esto de los bigotes además hace que su rostro sea más afilado, más guerrero, más marcial, ¿no? Sabemos que casi al año 25, por ahí es que se afeitó, pues se quitó los bigotes y lo que hacía entonces su rostro más delgado, más afinado, quizás hacía que otra vez la atención se fijara en sus ojos. Luego de ese momento ya el Libertador es retratado sin bigote y esa es la imagen que hemos heredado hasta el presente del rostro del Libertador, un Libertador sin aquel bigote que le da un aspecto más fiero, más militar. Gil de Castro, ¿verdad?, es uno de los pintores latinoamericanos que más retrató al Libertador. Lo retrató en vida y lo retrató muchísimas veces después de muerto, guiándose por los retratos que le había hecho. Creo que es el único pintor sobre el cual existe una carta de puño y letra del Libertador, del cual elogia su obra y además se utiliza como referencia a la frase de que es retrato mío hecho con la mayor exactitud y semejanza. Ese es un cuadro que satisfizo mucho al Libertador por el parecido logrado por el artista. Tanto fue así que en una carta que le envía a María Antonia, su hermana, junto con el cuadro, él habla de eso. Su retrato ha sido una imagen también interpretada por muchos artistas posterior a la muerte del Libertador. Ha sido uno de los íconos que se ha utilizado para que otros artistas recreen la imagen del Libertador. La maravilla es que tenemos esos testimonios, pero siempre nos quedaba la duda de cómo realmente fue, porque si eso lo cruzamos con los retratos que sabemos que se le hicieron en vivo, o sea, estando vivo, que el Libertador posó y lo pintaron, son muy pocos los retratos que sabemos que se le hicieron, varios pintores, 3, 4, no debe llegar a 5 las personas que lo pintaron directamente. Por tanto, siempre queda esa duda de que no sabemos cómo era realmente. Trabajo totalmente científico, multidisciplinario, que cada uno de nosotros aportó suficiente información relacionada con las características propias de la osamenta de los restos óseos del Libertador. Es simplemente un Bolívar más recreado, es un Bolívar con más detalle, con más características, con mínimos detalles presentes que no conocíamos, que desconocíamos en la historia y que no pudieron reflejar los iconografistas que de una manera u otra pues plasmaron cómo era el rostro del Libertador. Cuando hacemos la reconstrucción facial tridimensional por tomografía facial computarizada y nos basamos en esas 3 grandes vertientes, científica, histórica y artística, tratamos de transmitir una apariencia facial física real. Cuando realizamos la tomografía, uno de los hallazgos más importantes y tal vez más emocionantes que sentí fue, mira, tiene la nariz desviada. La nariz desviada se llama septundesviación nasal. Puede ser bien sea hacia la derecha, es destroconvexa, y bien hacia la izquierda, es levoconvexa. No se le veía. Si tú te pones a ver, claro, ahora ya que uno lo sabe, puede analizar con más detenimiento las iconografías y tal vez las consigamos, pero en el principio no estaba. Había una excrescencia ósea, como por aquí en la barbilla, en la porción inferior de la barbilla, en angular, que estaba allí y la pudimos ver en la tomografía. Hoy en día, cuando vamos a ver ahora las iconografías, vemos que sí, que había como una especie de bultiquito allí, bulto, que tenía él, que podría corresponder a la excrescencia ósea que pudimos observar. Que era un hombre de un temperamento muy fuerte.
cuando tú ves en ese desgaste tan pronunciado los dientes, que en aquella época no sé cómo se le llamaba, ahorita le llamamos bruxismo, hay mucha gente en esta época que es bruxómana por estrés, por angustia, por nervio, cuando tienes, ¿entiendes?, miles de cosas que hacer y pues lo demuestras en la noche o en el simple día, el hecho de frotar dientes contra dientes. En él se veía muchísimo esta característica y pues, y por todas estas medidas que te dije y estas asimetrías que había, pues tú te logras dar cuenta que era un hombre de un temperamento muy fuerte. Es que tú lo vuelves a la vida. Ese es el fondo. ¿Sabes? Desde hace mucho tiempo había un antropólogo forense, Wilton Marion Croman, que decía, los huesos hablan, basta con saber interpretarlo. Estábamos ante unos restos que pertenecían a una sola persona, con una edad comprendida prácticamente en 47 años, con una estatura, haciendo las mediciones de los diferentes huesos largos, de 1,64,69, de una biotipología poblacional caucásica, con algunas, vamos a decir, partes de mestizaje como tal, pero prácticamente con una preponderancia caucásica, es decir, una persona blanca, y la constitución física de los restos como tal, de una persona delgada. Podían decir, bueno, pero hay muchos con esa misma estatura, con ese mismo sexo, sí, pero hay un hecho que se llama la biografía, tu vida. Conseguimos que en esas mediciones que se hacen, hay unas extremidades que están más desarrolladas que otras. Nos lleva a decir, bueno, esta persona utilizaba más el derecho, el lado derecho, por lo tanto esta persona es diestra. Otra característica que nos llamó mucho la atención era la pelvis, el sacro, inclusive también lo que eran las curvaturas de los fémures. Una curvatura del sacro, evidente. El sacro femenino está aplanado, pero el sacro masculino tiene cierta curvatura, pero esta es una curvatura acentuada. ¿Qué indica? Porque era una persona que tenía una actividad física muy diaria, muy continua como tal. Esta persona por mucho tiempo estuvo cabalgando en su momento. Como un espacio que yo presumo que en aquella época era algo que él se colocaba entre la región de los premolares inferiores y caninos, que hizo como un arquito, no sé si en aquel tiempo, es como el que se pone ahorita los carpinteros que se ponen los clavos, las costureras, las agujas, en aquel tiempo no sé qué sería un palito de naranja o algo, ¿entiendes? Por mucho tiempo y hace ligeramente ese desgaste más que de un lado del otro y de repente vas a ver hacia ese lado un poco más disminuida la comisura labial que del otro lado. Los índices arrojaron que se trataba de un sujeto con tendencia caucásica. No obstante, hay elementos que arrojaron que se trataba también de algunos elementos, por ejemplo el prognatismo maxilar superior, pues es propio de sujetos negros. Entonces, al estar presente este prognatismo, no podemos hablar de un sujeto caucásico 100%. Los demás métodos solamente permiten ver o permiten obtener imágenes de superficie y no permiten ver en profundidad. Y de hecho, la tomografía axial computarizada es el método de reconstrucción más fiable que cualquier otro conocido actualmente, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Es como colocar ese cráneo dentro de una computadora con una certeza del 99,9% porque es una tomografía axial computarizada. Es importante que tengamos en cuenta todos que se trató de cuidar todos los detalles para hacerlo lo menos invasivo posible. En primer momento lo que nos interesaba es no dañar esos restos tan valiosos. Buscamos a alguien que pudiera de una manera u otra unir o unificar cada uno de los criterios de las diferentes disciplinas. Acuérdate que una reconstrucción facial no es propia de una especialidad. En el rostro intervienen otras especialidades como la parte radiológica, que fue la que aportó, por así decirlo, el esqueleto, el armazón de lo que es la reconstrucción, pues permitió captar de una manera digitalizada la estructura craneal del libertador. Lo que es ciencia porque es verificable, es visible y es repetible. Desde estos tres puntos de vista es completamente ciencia. Cualquiera que lo quiera volver a hacer, cualquiera que lo quiera ver y lo quiera repetir, pues con cierto margen de error lo va a tener igual. Dentro de todas las gamas de iconografías que se tienen de Bolívar, se tomó en cuenta la iconografía de Gil de Castro porque tiene todo un estudio de cada uno de los segmentos anatómicos
es uno de las iconografías que desde el punto de vista histórico pues mejor reflejan las características. Ahorita que se comparó no solamente la imagen, sino toda la información descrita de otros autores. El Philippe Frot es un artista, un paleoartista en reconstrucción 3D de tipo forense del Parc Audiovisual de Cataluña en Barcelona, España. Él tiene gran experiencia en la realización de estas reconstrucciones faciales con tomografía axial computarizada y tiene grandes estudios y competencia en lo que es los software. Mi aporte fue primeramente darle toda la base de datos métrica del levantamiento de las medidas del cráneo y de la mandíbula del libertador, y luego a través de una serie de aplicaciones matemáticas, de algoritmos, poder aportar también los grosores de tejidos blandos de las diferentes regiones del cuerpo para poder plasmar cómo realmente podía ser la imagen del libertador. Entonces, odontología más que todo a partir de la base de la nariz, de la ala, de la ala de la nariz, donde el ala de la nariz nunca debe sobrepasar la eminencia canina. Entonces, a partir de ese momento y hacia abajo, lo que es la parte del mentón, está la parte de lo que decimos en sí el trabajo del odontólogo forense con Philippe. Las enfermedades de los seres humanos marcan el rostro de las personas, el color de la piel, el diámetro anteroposterior de los ojos, ¿no? Lo que es la parte de la odontometría, que es las mediciones de los dientes, lo que es el grosor, el espesor, la distancia, todo lo que es de la base de la nariz hacia el mentón, lo que te da como decir casi prácticamente que la mitad de la cara, de la base de la nariz hacia abajo, lo que te va a dar el grosor de los labios, donde se va a ubicar la comisura labial. Anatomía patológica obviamente colabora con el posicionamiento desde el punto de vista anatómico de todos los músculos del cráneo faciales, que te dan las características particulares del rostro y que van obviamente en concordancia con esas asimetrías óseas que tiene el rostro, ¿ok? Te da el color de la piel, porque evidentemente una persona que tiene un grado de deshidratación, cabalgatas de largas horas, mala alimentación, sumado a una enfermedad pulmonar que lo describe cada uno de los autores desde el punto de vista histórico. En este caso de Bolívar, pues era ligeramente prognata, donde los dientes eran casi ligeramente tope a tope y la mandíbula iba un poco más hacia afuera, entonces lo que nos da esa apariencia, un labio un poco más grueso. Si nos vamos al labio superior, nos tomamos lo que llamamos la fosita oral, que es esa fosita que ves aquí, que es una medición sencilla que tomas el punto más ancho del espesor del esmalte de los dientes centrales y te da la anchura de la fosa oral, y lo que te da lo que llamamos el arco de Cupido, que es el arco que te bordea el borde bermejo del labio superior, te lo da esa distancia, que en un labio delgado es más suave y atenuado, en un labio más grueso es más pronunciado. Se ven esos ojos un poco más hundidos, con un diámetro anteroposterior más corto, ¿no? Y entonces te da una mirada a lo mejor más profunda, ¿no? Realmente el estudio interdisciplinario es el que pudo permitir el poder plasmar gráficamente la imagen del libertador, un dato histórico que refrenda las descripciones que desde el punto de vista científico se están plasmando, y estas descripciones científicas a su vez corroboran esa información histórica, y el artista lo que ha hecho es simplemente, tomando en cuenta el dato histórico, tomando en cuenta todos estos estudios científicos, lo que hizo simplemente es plasmar con su arte la representación gráfica de esta información. El hecho de que hayamos hecho una reconstrucción facial no cambia absolutamente nada. Al contrario, yo creo que te emocionarías más de ver, no es lo mismo ver un papel plasmado con un lápiz que hiciera un retrato a ver una especie de fotografía en 3D y ver su textura, su piel, todas esas cosas que no fueron hechas subjetivamente, fueron hechas con relatos históricos, hechas según la base anatómica. Entonces ese es el Bolívar que nos vamos a conseguir, un Bolívar que sintamos como que está vivo todavía, que sigue vivo en nuestros corazones y que ojalá siga permaneciendo vivo con esa imagen para muchas generaciones. Generalmente los grandes países del mundo siempre están, tienen como orgullo poder reconstruir y sacar a sus próceres y hacerle su reconstrucción facial. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos estar nosotros, al avance de cualquier otro país del mundo, y quitarnos esa parte de que profanamos? Nunca se profana cuando se va con fines de dignificar y con fines de reconstruir, de hacer algo bueno. Eso nunca es profanar. Profanar tiene otras características que son totalmente diferentes a esto, pues. Entonces,
Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver el Bolívar que creamos para ustedes, pues ustedes se darán cuenta, y si van un poco más allá, pues que la muerte vence a quien quiere y no a quien puede. ¿Quién es Bolívar? Personaje de una influencia tremenda en toda Latinoamérica, que además, y aquí un poco toda la dificultad, está representado desde hace 200 años por un cuadro que todo el mundo conoce, que es el retrato de Gil de Castro, y que nos presiona un poquito, digamos, en el inconsciente visual del personaje. Bolívar es un icono histórico que todos los habitantes de Latinoamérica han visto en este retrato y tienen así definido en su inconsciente. Las doctoras venezolanas que estuvieron aquí realizaron con nosotros pues un trabajo, creo que muy completo. Ellos ya les llevaban una información ya muy estudiada, muy detallada, y además un trabajo muy colaborativo, que habían logrado pues ya reunir todos los aspectos, pues tanto antropológicos como médicos. Y la información, pues por una parte ya la llevaban muy elaborada, y la relación con nosotros pues fue muy buena, porque pudimos acabar de concretar aspectos. El trabajo forense científico viene, digamos, mezclándose con el trabajo artístico de escultura, y los dos crean un resultado que es muy espectacular, que es único, digamos. Requiere, obviamente, de que el científico vaya supervisando, vaya revisando, vaya evaluando, ¿ah? Si hay aspectos que no corresponden, así no son. Hay que modificar esto no es así. La parte artística viene atada, viene encarrilada correctamente por los aspectos científicos, rigurosos de la ciencia. Y aquí esta mezcla es muy importante porque permite producir un producto, si lo podemos llamar así, que tiene las ventajas de los dos lados, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo peculiar donde intervienen varios departamentos: histórico, científico y artístico. Lo que pasa es que nosotros vamos a conocer el Bolívar verdadero, el Bolívar que surge de la ciencia, el rostro de Bolívar que surge de la ciencia. El rostro de un personaje viene definido no solo por la topografía de la piel, el alcance de la geometría de la parte externa de la piel, pero también por el cabello, por las cejas, por el color, el tono, el aspecto externo. Y esto puede modificar mucho la sensación que transmite un personaje. Por lo tanto, se requiere trabajar con lentitud, seguridad y exactitud. Pues van a encontrar, creo yo, un Bolívar más real. Vamos a proponer una versión más humana, más, digamos, desacralizada del personaje, ¿no? Vamos a ver el aspecto humano contemporáneo. Vamos a ver una persona física, real. Un Bolívar real. Una apariencia, lo que tratamos de hacer fue una apariencia física real. Vamos a ver un Bolívar en todas sus dimensiones. Un Bolívar que va a expresar todo el balance corporal de las asimetrías presentes, de sus dimensiones. Vamos a ver un Bolívar más nuestro. Pero entonces ahora llegar a este tipo de recursos es una cosa que pensándolo es fascinante. O sea, todas las maneras que tenemos de acercarnos a una persona. Es una mirada poliédrica. Creo que además simplemente le va a agregar mucho más valor a la lectura que podamos tener del libertador Simón Bolívar. Yo inclusive me atrevería a decir que bueno, no es que esta es la lectura, porque es por métodos científicos, es otra lectura más, y por eso me parece lo fascinante de poder tener todo ese espectro de miradas. Y eso fue lo que yo quise transmitir, un Bolívar que todos lo sintamos como parte, sintamos como que era humano,
que existió, no que era plasmado en una pared, no que estaba en un retrato, sino que existió, que lo podías tocar, que sufría y que tenía alegrías y tristezas como las tenemos todos. Ese Bolívar me va a decir a mí, venezolanos, sigan adelante, terminen lo que yo no pude terminar. No solo fue el libertador de América, es de nosotros, o sea, nos pertenece. Y pues que lo hicimos con todo cariño para ustedes. Todo lo que era su obra, su vida, su lucha por obtener una patria libre y obtener una independencia de todo lo que era externo a nuestro país. Y eso me emocionó muchísimo el poder participar allí, el poder aportar algo y retribuirle a Bolívar parte de los sacrificios que él hizo por nosotros. Que el resultado para mí es indescriptible, la emoción que siento al verlo, y es indescriptible haber colocado ese granito de arena para poder que ojalá todos los venezolanos lo sientan así. Tenemos que entender que es después de haber realizado un trabajo científico. Si nosotros entendemos que fue sobre esa base, todos vamos a poder aceptar que la imagen que vamos a conocer es nuestro libertador. Lo considero casi como un compañero de viaje porque le voy viendo el rostro, su imagen desde hace un año. Desde que llegó nuestro presidente, o sea, ya la figura de Simón Bolívar no es alguien así que nada más se recuerda el 24 y el 17 de diciembre. El 24 de julio y el 17 de diciembre. No, esa es la única fecha, ya es algo continuo que siempre va a estar en la memoria y que siempre va a estar ahí, de modo de seguir el ejemplo que él siempre ha dado.